Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos al programa Tras las líneas, que presenta el Magíster en Sociología de la Modernización y el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Por supuesto, para seguir discutiendo, conversando sobre el tema de la pandemia, la crisis del coronavirus y todo lo que ello significa en nuestras sociedades y en el mundo. Se trata del profesor Alain Touraine, uno de los más grandes intelectuales y sociólogos en el mundo contemporáneo, y que tiene y ha tenido siempre una vinculación académica, profesional y muy personal con América Latina y con Chile. En estos momentos, en Francia, encerrado en su cuarentena, termina un nuevo libro y que acaba de entregar a la imprenta, y está comenzando otro, más corto, sobre precisamente la crisis de la pandemia. Alain Touraine comenzó como un sociólogo del trabajo y como un sociólogo industrial. Y en l'École, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, tenía un seminario permanente, realizó investigaciones en muy distintas partes del mundo y ha estado presente en prácticamente todos los grandes procesos que se han dado en América Latina, en el mayo del 68 en Francia, en Polonia y en las luchas por la democracia, con una consigna que yo saco de uno de sus grandes libros más personales, más autobiográficos si se quiere, que es Con un deseo de historia. Es Premio Príncipe de Asturias, que es uno de los principales premios que se concede en lengua española, probablemente el principal de los premios que se concede a intelectuales. Lo obtuvo junto con Zygmunt Bauman, y en el último tiempo ha estado escribiendo sobre precisamente las transformaciones de la sociedad contemporánea y lo que él llama la defensa de la modernidad, pero fundamentalmente la irrupción, la aparición de un nuevo tipo de sociedad que viene, si se quiere, para decirlo más fácilmente, reemplazar la sociedad industrial. De esto también hablaremos. Pero no puedo dejar de contarles que esta ha sido una conversación tecnológicamente muy compleja. Ambos, él y yo, pertenecemos a una generación bastante poco tecnológica en lo que se refiere a estas tecnologías de la comunicación. Y él está encerrado en su departamento en París, no usa ninguna de estas fórmulas como Skype o Zoom, de modo que la entrevista se hace con él hablando por teléfono
yo hablando por Skype, porque una conversación telefónica de 30 minutos no es posible simplemente por el teléfono, y grabando usando el micrófono de mi celular. O sea, 3 fórmulas tecnológicas distintas en manos de 2 personas ineptas en la tecnología. Así que ustedes tendrán que perdonar todos los defectos que esto va a tener en la reproducción de la entrevista que tuvimos. Además, es importante señalar que Alain maneja muchos idiomas. Y entonces se va a ver se va a escuchar a lo largo de esta entrevista, de repente la introducción de palabras, por ejemplo en italiano, que es un idioma que él ha estado utilizando mucho el último tiempo. Y pese a su buen castellano van a aparecer notas italianas, se va a ver, ustedes verán que se dice ospedale por hospital, por ejemplo, o que se dice máscara, que no sé si es una palabra exactamente italiana o no, pero en vez de lo que nosotros llamamos mascarilla. Digo esto simplemente para que hay que aguzar un poco el oído para hacer la traducción. Pero es menor al lado de su aporte a esta reflexión sobre lo que el mundo y nuestros países pasan hoy día y sobre lo que debe o puede venir. En la primera parte de la entrevista, fundamentalmente, se dará una vuelta por la crisis misma y las dificultades y por qué el de las dificultades para resolverla. Y en la segunda parte se ubicará este problema en la transformación de la sociedad contemporánea y el paso de lo que él llama la sociedad de la comunicación, que se genera a partir de la revolución numérica o la revolución digital, a una, digamos, de la sociedad industrial a esta sociedad de la comunicación. Y de eso conversaremos. Bueno, partamos esta conversación con Alain Touraine planteándole la cuestión más general. Hay una visión que estamos frente a una crisis muy importante, a la pandemia, con consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales, pero que tiene un tiempo acotado y también su potencial de transformación en las formas que la humanidad se organiza son también menores y van a haber ajustes importantes. La normalidad a la cual se va a volver no va a ser exactamente la misma, pero de alguna manera va a haber una cierta continuidad. Y frente a eso, a la otra tendencia que dice, aquí estamos frente a una transformación, a la posibilidad y a la necesidad de una transformación de tipo civilizatorio, incluso del mismo paradigma de modernidad, en fin. ¿Qué opina usted de esto? Sí, absolutamente. Tenemos transformación fundamental, no solamente porque esta cosa de virus no es la primera, son 3 o 4 durante los últimos años. Entonces los países, especialmente europeos, habían informaciones, no han hecho nada. Eso no es un resultado del virus, es un resultado de la falta de previsión y de organización de estos gobiernos. Es una cosa casi incredibile. Usted encuentra normal que un país europeo se encuentre nel momento del virus senza maschera, senza medicamentos, metarremedios, etc., ma sin ninguna organización. Es una cosa increíble. Y enviando el médico, enfermeras, enfermeros frente a los enfermos sin ninguna
garantía, organización, y ahora el número de muertos es evidentemente muy alto en esas condiciones. No, yo encuentro que la falta de anticipación, previsión y organización es un escándalo. ¿Y usted por qué cree que a qué se debería esa falta de anticipación o de predicción? Quiere decir que hay que pensar en la reconstrucción, en la construcción de un tipo de organización social que sí tenga esa capacidad de previsión. Durante este periodo de encerramiento en mi apartamento, en mi casa, he escrito un texto, no sé si se ha publicado un día, pero con la idea básica, muy simple, que es, yo creo que los países en los cuales hay una mala relación o ausencia de relación, lo que es aún peor, entre el Estado y la sociedad, es un país que es mal preparado a recibir una catástrofe como esta. Cuando yo veo países que son conocidos por la buena relación, tipo Corea, tipo Alemania, etcétera, yo veo que o Taiwán, porque son todos identificados con el Estado y con la sociedad, es la misma cosa. De los países latinos, como se dice, que no han alcanzado a un nivel de organización muy eficiente, lo que es el caso de los países latinos en Europa y en Latinoamérica. Yo diría que ahí se ve que hay una serie de conflictos, de ausencia, etc. Y lo que veo es que no hay, aparentemente, por ejemplo, hay que tomar el caso más obvio, que es el caso de los máscaras. No, Francia y los países europeos en general son países que dependían totalmente, la Unión Europea dependía totalmente de China en cuanto a su abastecimiento en máscara. Lo que es una cosa increíble, una máscara costa 3 centavos. Siente que si hay una ausencia de preparación de este tipo, la cosa va a terminar mal. Si uno se va a la, digamos, a las cuales serían las raíces por las cuales en algunos países esto se ha logrado plantear, de hecho, hay sí, por ejemplo, respecto a Alemania, leía el otro día una crítica muy dura de Habermas respecto a que lo que ahí está predominando es un nacional-estatismo, o sea, un estatismo nacionalista que no se plantea el problema para toda Europa. Sí, es cierto, sí es cierto lo que dice Habermas, por el cual hay una gran consideración desde muchos años. Eso se vería en los resultados. Los resultados son muy diferentes. Los resultados que hay pocos muertos en Alemania. Ahora, el problema es que el concepto de Estado en España, en Italia, en Francia, representa un mundo militar, religioso, tradicional, étnico, no sé qué, ma no socioeconómico. Entonces la práctica es una cosa, es la sociedad, y el mundo del Estado es un mundo superior, religioso, eterno, no sé qué. Eso es ridículo. Ya, pero ¿y eso cómo se supera? No, eso cuando se supera con un poco de democracia. A ver. Con un poco y un concepto más práctico, menos ideológico de los Estados. Y los países de Asia como Corea o Taiwán son países amenazados de manera permanente por China. Ahora, el Estado es parte de la vida cotidiana del ciudadano. Entonces, es evidente que ahí el ciudadano no considera el Estado como una cosa del otro mundo,
que depende de Buda. No, es la vida diaria, cotidiana, y hay una visión concreta e instrumental del Estado. Pero no, yo considero que yo hablo de manera seria. Si se mantiene esa distancia que se ve en muchos países, especialmente porque en Europa el mundo latino no ha alcanzado en ningún momento de la historia en alcanzar a un nivel de equilibrio. No hay equilibrio en la exportación y la importación, no hay equilibrio en el presupuesto del Estado. Todo lo que es Estado está mal. El caso italiano es el caso extremo. En Italia siempre se dice, siempre se ha dicho, todo va bien salvo el Estado. El mundo francés del Estado es un mundo separado. Hay que ver que en Francia, perdónenme tomar el ejemplo de Francia porque lo conozco mejor, durante los últimos años, los 15 últimos años, ¿qué han hecho los gobiernos? Disminuir el presupuesto de los hospitales. Disminuir. El primer efecto es evidentemente disminuir el abastecimiento en máscara o bluda o algunos medicamentos, etcétera. No, es una cosa, es un atraso del mundo oficial y de la conciencia pública en relación. Y el resultado que yo diría que el mundo sindical, que era el mundo del Estado socialdemócrata, es un mundo atrasado en el retardo, como muchas cosas. Que hay que transformar rápidamente la conciencia estatal de estos países. Ya, pero ahí hay un punto. Perdón, pero ahí hay un punto que yo creo que es clave en la cuestión de su planteamiento, porque usted dice, si uno toma lo que usted está planteando, uno diría, bueno, aquí básicamente hay, en el modo como se reacciona, una conformación cultural central que lleva a que haya digamos, relación entre Estado y sociedad. Y la pregunta es, ¿no tiene que ver también con el tipo, por ejemplo, de capitalismo? Nada que ver. Nada que ver. No hay tipo de capitalismo muy especial en Francia comparado a esa. No. Estamos en un mundo de globalización, de mundialización. El capitalismo es mundial, no es nacional en el periodo en el cual vivimos. En cuanto yo puedo salir de Francia y prender o tomar un ejemplo más mundial y más capitalista que Estados Unidos. Usted encuentra que la manera de manejar la crisis en los Estados Unidos y en Inglaterra es buena, no, es evidente que no. De acuerdo. No, pero eso es clave. ¿Pero qué tiene que ver? Manejado el sistema muy mal. Ya, y los franceses, por razones diferentes, muy mal también. Ya, pero es que no puedo estar más de acuerdo en eso. Pero precisamente eso hace salirse un poco del esquema de la latinidad, o sea, de lo latino versus... No me interesa la latinidad. No le doy. Yo prendo el caso porque es un caso importante. Como hay algo de verdad en la vieja idea del mundo católico. No, sí, yo diría que la Iglesia Católica sí va muy mal comparado con algunas protestantes que son terribles políticamente en América Latina. Ahora, no, sí, hay una separación y una cosa evidente que frente a la revolución numérica,
Yo les voy a decir una cosa. Yo vivo frente a un museo del correo. Lo han cerrado y durante 4 años han hecho, no sé, el trabajo se está abierto. Es realmente útil un museo del correo, además. Lo que necesitamos son centros de formación de la gente vieja y de la gente pobre al mundo numérico. Eso es fundamental. Acción sobre la sociedad no hay. Y disminuir el presupuesto de los hospitales durante años es una cosa increíblemente estúpida. ¿No? Sí. Ya. Hay un desfalco del superego de Francia en relación con su pobre ego, para utilizar un vocabulario un poco viejo. Estamos conversando con el gran sociólogo francés Alain Touraine. Estamos de vuelta en el programa Tras las líneas. Seguimos nuestra conversación con Alain Touraine. Vuelvo a la cuestión inicial. Estamos entonces, al menos en algunos países, pero mi impresión que los cambios en esos países no se puede hacer si uno no toma una perspectiva más bien global. O sea, de esta crisis se puede salir con medidas sanitarias. De los efectos de esta crisis se puede salir sin un cambio en el paradigma de modernidad, por ejemplo, que hemos tenido, por lo menos... Absolutamente. Y yo ho una respuesta muy precisa en eso. La sociedad en la cual estamos es todavía considerada y funciona como una sociedad industrial. Lo que hemos salido de la sociedad 20 o 30 años atrás. Mi visión es que nuestra sociedad es una sociedad de comunicación y de grupos que son predominantes, que deben ser predominantes, bien pagados. Son 3 o 4. Dos, el primo que es evidente es la gente de medical care, del mundo médico. Y los franceses aplauden todos los días el mundo médico. Y el mundo entero está a favor del mundo médico, desde el grande profesor de medicina hasta la ayudante enfermera. La segunda cosa es la educación, porque ahí se aprende las nuevas perspectivas de la ciencia, etc. Y yo agregaría estas dos profesiones son en países europeos, especialmente en Francia, son casi totalmente femeninas. Entonces, eso es la Francia de mañana. Dar la superioridad, la prioridad y un salario. Yo daría un aumento de salario de 30% a todo lo que es médico y de 20% a todo lo que es el sector de la enseñanza. Y agregaría dos cosas. Una que, en mi opinión, funciona muchas veces muy bien en Francia, que es el sistema de radio televisión especialmente pública. Hay un sistema de radio televisión pública en Francia que tal vez es el mejor del mundo y le han disminuido el presupuesto. Y una categoría que eso es una cosa que me va directamente al corazón, que el mundo de las relaciones
no estamos más en un mundo de estados nacionales, ¿no? Un mundo de realmente mundialización, absolutamente de eso. Ahora, todo eso hay que dar una importancia, y son sectores en crisis. Y Europa y Estados Unidos, evidentemente, están tratando de eliminar los migrantes en lugar de ayudarlos y apoyarlos y permitirlos de participar en la vida mundial e internacional. Ahora, sí, yo quisiera mañana un gran acuerdo preparado entre el gobierno y un grupo de los sindicatos que representan los sectores más modernos, médico, evidentemente del mundo numérico, de la educación y de las relaciones interculturales. Yo no he escuchado una cosa así en ninguna parte. Estamos perdiendo tiempo con el fin de la cola de los sindicatos puramente industriales de 50 años atrás. Ya, sí. Y eso... No hay que olvidarse que 50 años atrás la medicina contra la enfermedades infecciosas era dominada por dos países, Francia y Alemania, Koch y Pasteur. Ahora serán Corea y Alemania lo fa mejor que Francia. Pero ese tipo de nuevo pacto social, que me parece muy interesante plantearlo en el sentido que hay sectores de la sociedad que pasan a ser fundamentales en la reorganización. Pero la pregunta es la siguiente. Bueno, ¿cómo hace ese gran acuerdo entre esos sectores que usted señala cuando tiene los poderes financieros, los poderes de otro tipo que van a estar claramente cuando hay una situación como la situación actual, la mitad de los franceses no trabajan, son parados. Y cuando hay 15.000 muertos, etcétera, realmente no son circunstancias que imponen una visión del futuro. ¿Quién ha previsto lo que está pasando, los acontecimientos? Repito que no es la primera cosa de virus, de la tercera o la cuarta. ¿Quién ha previsto? Ninguno. Sí, lo que... Es una situación de atraso general. Y yo estoy muy inquieto por el futuro de la Unión Europea. ¿De qué sirve la Unión Europea si la Unión Europea no es capaz de prever el abastecimiento de todos los países europeos en máscaras, etcétera? No han hecho nada. Bueno, pero precisamente ese es el punto que señalaba lo que decíamos anteriormente, que hay países que pueden haber resuelto bien el problema, tener buenos resultados, ellos en cuanto tal, pero no hay... Porque yo veo que los casos realmente impresionantes de buen manejo de la situación son Corea y Taiwán. Usted mencionó que Habermas y otros dicen que el manejo alemán no es tan bueno. Yo considero, en términos de muertos, que es el término más importante, que el manejo alemán es mejor que el manejo francés. Y volvamos, italiano a español. Vale, volvamos, porque tenemos que terminar, volvamos al punto entonces de su planteamiento central. Aquí hay un problema fundamental en la manera como está relacionada la sociedad, digamos, con el Estado.
Ahora bien, eso significa que, y lo que ve usted como salida, es un nuevo pacto social con nuevos grandes sectores fundamentales que van a reorientar de algún modo el tipo de crecimiento, el modelo de desarrollo, y el problema, la pregunta final es, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Cómo se hace? Perdóname, ma. En el mundo de las ciencias naturales, las ciencias indígenas, usted no oye hablar todo el tiempo de una revolución numérica. Sí, y hay consecuencias. Es curioso porque hay computador en todas partes, pero la sociedad no se ha adaptado, no ha enseñado en primer lugar, no ha enseñado lo que es un computador a los viejos, a los pobres, a los inmigrados, a una gran cantidad. Ya, pero eso significa que tiene que haber un cambio tal de las élites políticas, o sea, en el fondo una especie de revolución ciudadana que reclama este tipo de nuevo acuerdo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve el paso a lo que usted propone? No, porque hemos conocido en Francia el año pasado una grande huelga del mundo, del mundo de técnicos, de trenes, etcétera, que son la gente más atrasada del mundo, no técnicamente, en la conciencia cultural, cívica, histórica. No, hay que dar una situación superior a los sectores que son más directamente vinculados o del mundo industrial o del mundo social con la nueva características de nuestro mundo y con que son los cambios son, yo diría incluso por la primera vez, es en el sector social y humano que los cambios son importantes. La transformación, y le voy a dar un ejemplo, el pasaje de la sociedad industrial a la sociedad de comunicación como resultado más importante que pasamos de una sociedad masculina a una sociedad femenina. El mundo de la comunicación corresponde a nuestro conocimiento del cerebro actual, que el mundo de la razón no es separado del mundo del afecto o todos los aspectos de la vida mental. El reemplazo del modelo greco-cristiano de la racionalidad pura, como decía Damasio, el famoso científico, un portugués luso americano. Bueno, el mundo de Descartes, de Newton y de Galileo, el mundo de los grandes maestros del mundo greco-cristiano. Bueno, estamos fuera de este mundo. Eso ha cambiado científicamente. Los científicos de ciencias de la naturaleza han inventado un universo nuevo. Hay que leer esta gente, hay que leer Russell, etc. ¿Por qué? Y la cosa importante es que precisamente es en los sectores que se llaman de las ciencias humanas, sino de las ciencias naturales, que gran parte de los cambios se han producido. Y yo diría que por la primera vez, cuando se habla de comunicación, se habla de una realidad de ciencias humanas, no más que tanto como de ciencias naturales. No es solamente una ciencia, un cambio en la información, sino en la comunicación. La información se trata de cosas de ciencias naturales, comunicación se trata de nosotros de ciencias humanas. Alain, muchas gracias por esta conversación. Y espero decir una cosa. Sí. Espero que hay todavía algunos elementos de castellano en lo que he dicho y que no es puro italiano.
No, ha sido claramente castellano con algunas notas italianas. Bueno, muchas Está bien. Ahora sí gracias. puedo entender. Muchas gracias. Gracias. Esta ha sido nuestra conversación con Alain Touraine. Como señalaba al comienzo, esta conversación ha sido un proceso complicado desde un punto de vista tecnológico y no habría sido posible sin el trabajo de producción y de edición tanto de Max Rivera, asistente de coordinación del magíster, como del coordinador del magíster en Sociología de la Modernización, Rodrigo Figueroa. A ellos muchas gracias. Las personas que estén interesadas en volver a escuchar esta grabación pueden hacerlo en Spotify o en YouTube en el podcast Tras las Líneas, que lo subiremos lo antes posible, y también en la misma radio de la Universidad de Chile en Volver a Escuchar. Permítame, antes de terminar, hacer una muy breve reflexión sobre lo que ha sido esta conversación. Yo creo que en la primera parte, la cuestión central que ha planteado Alain Touraine frente a esta crisis de la pandemia es las dificultades que tienen las sociedades cuando no hay un ensamblaje, una buena relación, un vínculo entre Estado y sociedad. Lo que obliga a pensar en transformaciones sociales que hagan precisamente que haya, manteniendo la autonomía de lo que es el Estado y lo que es la sociedad, una interrelación que solo se puede hacer, a mi juicio, cuando la política es capaz de expresar a la ciudadanía y al mismo tiempo de ejercer la dirección del Estado. Hay detrás de esto, bajo la fórmula que uno podría llamar profundización de la democracia, un análisis de la necesidad de nuevas formas de vinculación entre la gente y el Estado a través de una relegitimación de la política, lo que es especialmente importante para un país como el nuestro. En la segunda parte, lo que a mí me pareció más interesante es precisamente esta idea que hay una revolución numérica. La revolución numérica, lo que nosotros podríamos llamar en otros términos la revolución digital. Y esto ha dado origen a otro tipo de sociedad, en la cual se plantea esta pandemia. Esta pandemia o esta crisis no se da en la sociedad industrial clásica, sino en la sociedad que podríamos llamar postindustrial globalizada, o que otros pueden llamar, como él la llama, sociedad de la comunicación. Y en esta sociedad, como además lo ha mostrado la crisis de la pandemia, aparecen nuevos campos, nuevos mundos, nuevos actores sociales, que son los que van a generar un mundo distinto. El mundo de la educación, el mundo de la salud y los que trabajan en ella, el mundo de las comunicaciones y el mundo de las relaciones interculturales, que es el mundo de los migrantes. Además, un punto que me parece crucial es que si uno habla del mundo de la salud, del trabajo en el mundo de la salud, en el mundo de la comunicación y en el mundo de la educación,
ese son básicamente trabajo ocupado donde el actor predominante son las mujeres. Y entonces Tourette nos dice que estamos pasando a no solo a una sociedad de la comunicación, sino a una civilización femenina, principalmente femenina, donde lo básico es la transformación de lo social y de lo humano. Y esto tiene también, a mi juicio, una enorme importancia, porque lo que el mundo de la comunicación, la sociedad que estamos viviendo, es una sociedad que se define por lo humano y por lo social, y lo humano no es solo lo que nos dijo el modelo de modernidad que hemos conocido, clásico, occidental, que es el mundo de la razón, sino que es también el mundo de la razón y del afecto y de la emoción y de la relación entre personas. Y en ese sentido, el papel de la mujer, la presencia de lo femenino, es fundamental en la construcción de esta nueva sociedad. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los invitamos para la próxima semana a un nuevo programa de Tras las Líneas. Muchas gracias a todos y a todas. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.